Gloria al Señor. Nuevamente, para la grabación, eh, vamos a leer una vez más el párrafo 1. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Es un párrafo larguísimo y lleno de contenido doctrinal que tenemos que ir viendo, entendiendo y separando como un carnicero haciendo cortes finos para ir viendo qué es lo que nos dice aquí este párrafo. Entonces, miremos el primer inciso o la primera parte que tiene que ver con el estado intermedio. Estamos hablando de que no hay lugares intermedios, que la Escritura no reconoce lugares intermedios fuera del cielo y del infierno, pero venimos y hablamos de estado intermedio. ¿A qué nos referimos cuando decimos estado intermedio? Utilizar la terminología, el estado intermedio, quiere decir el periodo entre la muerte y la resurrección. Lo que pasa cuando una persona se muere ahorita y hasta que Cristo venga y resucite a todos sus hijos, ¿qué pasa con esa persona cuando muere? ¿Qué pasa entre esa muerte y entre el tiempo de la resurrección? Cuando una persona muere, entra en este estado intermedio y permanece ahí hasta el día final de la resurrección, puesto que esta condición no es el destino final de los justos ni de los malvados, se le llama estado intermedio. ¿Ok? Si una persona se muere ahorita, ese no es su final. ¿Por qué? Porque falta que Cristo venga. Que Cristo venga, que Cristo juzgue el mundo y que Cristo resucite a los que son de Él, galardone a los que son de Él y condene a los que no son de Él. Mientras eso pase, esta persona está en un lugar intermedio. ¿Estamos? Ok. Es muy diferente, perdón, está en un tiempo intermedio, no en un lugar intermedio, ¿verdad? Es muy diferente al lugar intermedio, como cuando hablamos del limbo, ¿verdad? La enseñanza del limbo, de que ahí es donde van los niños antes de poder tener una confesión de fe, o los niños no nacidos y todo eso, esa enseñanza, esa creencia está basada en el libro, en la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra de la Edad Media, clásico, ¿verdad? Que establece ahí los 7 niveles de infierno que existe en el más allá. Y eso es pura ficción, hermanos. Sin embargo, algunos grupos han hecho de eso una doctrina, han hecho de eso un dogma, que es un error terrible porque la Biblia no menciona absolutamente nada ni de limbo ni de purgatorio. De nuevo, la próxima clase vamos a dedicar un buen tiempo para poder ver todos esos lugares. Tampoco el purgatorio, que está basado en la enseñanza católica romana, cuyo fin era promover las indulgencias. ¿Verdad? Decirle a alguien, tenés que pagar para que si murió sin Cristo pueda entrar al paraíso. Y en el momento en que la moneda cae en el plato y suena, en ese momento el alma es liberada y es pasada al paraíso. ¿Verdad? Ese fue el propósito de crear este escenario del purgatorio. Algo que es totalmente antibíblico. Entonces, dos distinciones. La confesión resume muy hábilmente la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio a través de dos distinciones muy importantes. La primera es la distinción entre el cuerpo y el alma, porque definitivamente la Escritura nos dice, algo pasa con el cuerpo y algo pasa con el alma. ¿Por qué? Porque son dos materias completamente diferentes. El cuerpo es carne, el cuerpo es una sustancia tangible, mientras que el alma es espiritual.
es una sustancia diferente. Entonces, obviamente, ambos van a dos lugares diferentes. La Biblia nos dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿sí? El cielo no está hecho para carne y sangre. Entonces, algo definitivamente pasa con el cuerpo y algo pasa con el alma. La segunda distinción es la distinción entre justos y malvados, porque claramente hay un destino para los justos y hay un destino para los malvados. Si queremos entender apropiadamente lo que la Biblia enseña acerca de esta cuestión crítica, debe ser en términos de estas dos distinciones. Tenemos que saber que eh, la manera apropiada de poder entender estas cosas es a través de esto. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo y con el alma cuando morimos? Dice la confesión nuevamente, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Los hombres están constituidos por dos partes cualitativamente diferentes, lo que la confesión llama un cuerpo y un alma, y eso es lo que nos dice la Escritura también. En la Escritura solamente hay dos distinciones para el ser humano, hombre interior y hombre exterior. Cuando habla acerca de espíritu, alma y cuerpo, no está hablando acerca de tres cosas, no está hablando acerca de tres partes diferentes. Está hablando acerca de la parte espiritual y está hablando acerca de la parte física. Cuando Dios nos creó, hizo primero el cuerpo y luego sopló vida sobre nosotros, dándonos un alma. Y dice Génesis que el hombre llegó a ser alma viviente, ¿verdad? Un alma con un cuerpo. Y esa es la única distinción que nosotros vemos que hay en la Biblia. Cuando la Biblia habla de que hay espíritu, alma y cuerpo, se está refiriendo a esas dos cosas solamente. A la parte espiritual del hombre y a la parte material que es su cuerpo. Entonces, en la confesión se deja ver esto también, que el hombre está constituido cualitativamente de dos partes, que es cuerpo y alma. Debido a que estas son dos entidades cualitativamente diferentes, tanto su condición como su ubicación pueden diferir entre sí tras la muerte. Obviamente, el cuerpo va a la tumba, pero el alma no puede ir a la tumba. ¿Por qué? Porque el alma es inmaterial. ¿Qué pasa con el cuerpo? Aquí la confesión expresa lo que tanto la experiencia como la escritura dejan claro. La nada grata realidad es que nosotros, nuestros cuerpos, moriremos. Nuestros cuerpos morirán. Y tras un proceso de descomposición, de putrefacción, tu cuerpo, no será sino un montón de polvo en un ataúd, en un cementerio, en alguna parte. ¿Qué pasa cuando si lo creman a uno? Es, Vamos a dejar esa pregunta para el final. Vamos a avanzar en el contenido y vamos a dejar esa pregunta en hold para el final. Ok, esto ocurrirá a los hombres en general y a nosotros en particular, siendo las únicas excepciones Enoc y Elías, que fueron arrebatados vivos, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo están ellos viviendo en el cielo con Dios? Es un misterio para nosotros. Dios lo sabe. Dios sabe qué fue lo que hizo para llevarse vivo a Enoc y Elías. No nos toca a nosotros estar averiguando, no, es que hubo una transformación y que lo glorificaron y pasó esto. Entonces, Enoc y Elías son las dos únicas excepciones que fueron llevados con vida. Y los cristianos que estén vivos, cuando Cristo regrese, no vamos a ver muerte, no vamos a experimentar esa putrefacción. Quiera Dios tenernos por dignos, ¿verdad?, de ver ese día y no tener que ver muerte. Pero ya eso es algo que depende del Señor. Ocurrirá además, debido a la maldición, por la desobediencia de Adán. Cuando nosotros recordamos la maldición para el hombre después de haber desobedecido a Dios,
El Señor le dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Anteriormente, el hombre no estaba destinado para ver muerte, sino que para vivir eternamente en el huerto, en armonía y en comunión con Dios. Pero a raíz de su desobediencia y de la transgresión contra el mandamiento de Dios, entonces la muerte, aunque no vino inmediatamente para Adán, eventualmente él moriría porque su cuerpo se degradaría hasta el punto de la muerte y eventualmente la descomposición. Entonces sabemos que el cuerpo va a la tumba, el cuerpo va a la tierra. ¿Qué pasa con el alma? Dice la confesión, pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. La confesión hace dos afirmaciones acerca del alma que contrastan su condición en el estado intermedio con la del cuerpo. Nos dice el alma no va a la tumba, el alma no experimenta putrefacción, el alma no experimenta descomposición. ¿Por qué? Es inmaterial, es inmortal, y dice, es subsistencia inmortal, y vuelve inmediatamente a Dios que la dio. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia ahí entre el alma y el cuerpo. En primer lugar, afirma que las almas ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal. Tenemos que aclarar bien este término, subsistencia inmortal, porque las almas no son inmortales per se, porque tienen un punto de origen, tienen un punto de creación, ¿verdad? Entonces, cuando la confesión usa esta palabra inmortal, realmente quiere referirse a la esencia divina, a la esencia espiritual del alma. Y la subsistencia se refiere a la continuidad, a la perpetuidad, que aún después de muerto, un cuerpo, el alma continúa. ¿Por qué? Porque es de una subsistencia espiritual, es espíritu. ¿Estamos hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Si hay algo que no se está entendiendo, por favor me dicen porque me interesa que entendamos perfectamente bien este tema. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. La segunda afirmación de la confesión acerca del alma es que en lugar de volver al polvo de la muerte, el alma vuelve a Dios. ¿Sí? Vamos a ver pasajes acerca de esto. La idea que se propone la confesión es que el alma regresa a Dios con el propósito de que se le asigne una recompensa o castigo preliminares hasta el juicio final. Pero ¿qué dice la Biblia todo esto? O sea, ahorita hemos dicho lo que dice la confesión. La confesión nos dice el cuerpo muere, se descompone y ahí queda. Y nos dice el alma vuelve a Dios que la dio porque es inmortal, porque es inmaterial, porque es de subsistencia inmortal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está de acuerdo la Biblia con estas afirmaciones? Eclesiastés 12:7. Y el polvo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces se está refiriendo ahí acerca del cuerpo, que es polvo, que fue hecho del polvo por Dios en Génesis 2, y al alma, que es la parte espiritual, que dice espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, en esta parte de Eclesiastés está en total acuerdo con lo que nos dice la confesión. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sí, entonces como fue hecho del polvo, lo que es polvo vuelve a la tierra y lo que es de Dios vuelve a Dios. Santiago 2:20. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que nos dice Santiago es que cuando hay una separación entre el alma y el cuerpo, pues el cuerpo se descompone, ¿verdad? Porque no puede coexistir sin un alma, sin un espíritu. Mateo 10:28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Entonces vemos que definitivamente hay un plan de Dios para que ciertas almas vayan al infierno, ¿verdad? Y pues aunque pueda haber una muerte física acá, hay una muerte también espiritual o hay un castigo espiritual para aquellos que no son conforme al plan de Dios. Entonces vemos definitivamente que en palabras de Jesús, en la enseñanza de Jesús, hay un trato diferente para lo que es el cuerpo y un trato diferente para lo que es el alma. Por esta razón también decimos que el alma no es inmortal, porque Dios puede destruir el alma. Si Dios quiere, Dios puede destruir un alma. Entonces, no es que sea inmortal per se, sino que es, como dice la confesión, de una materia o de una subsistencia inmortal, de una materia espiritual. Génesis 2:17, recordamos el castigo de Dios por la desobediencia del hombre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y no es que, de nuevo, no es que murió en el mismo día en que comió de ese árbol, sino que eventualmente experimentó la muerte. Génesis 3:19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. El cuerpo que fue formado del polvo vuelve a ser polvo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, aquí vemos otro componente a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo venga, las almas serán vivificadas, las almas tendrán otro tipo de tratamiento a diferencia del cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Así que todos estos pasajes que hemos visto, hermanos, afirman y apoyan lo que hemos venido diciendo, lo que nos muestra la confesión, que el cuerpo, cuando nosotros morimos, va a la tumba y se descompone. El alma va a Dios que la dio. Cuando alguien ha muerto en Cristo, cuando alguien ha muerto en Cristo. ¿Qué pasa entonces con el alma de los que no han muerto en Cristo? Ahorita vamos a ver qué pasa con los justos y con los malvados. Esa es la segunda parte de este primer párrafo, ¿verdad? Estos asuntos forman una introducción a la enseñanza bíblica sobre la muerte. Y esta enseñanza puede resumirse en 4 posiciones. Esto es lo que los cristianos creemos acerca de la muerte. La primera es que la muerte física, es una consecuencia penal del pecado. El hombre no fue hecho para que muriera. El hombre fue hecho para vivir eternamente en comunión con Dios. El hombre se muere a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Eso es lo que trae la muerte en todo el género humano. En segundo lugar, la muerte física es una separación radical y antinatural del alma y el cuerpo que da como resultado la pudrición y disolución del cuerpo y la desnudez del alma, ¿verdad? Esto es un resultado antinatural. ¿Por qué? Porque no fue diseñado el hombre para morir.
O sea, a causa del pecado ahora tiene que morir y descomponerse. Lo perfecto y que Dios había hecho a su imagen y semejanza fue corrompido por el pecado y ahora tiene que ser algo horrible y desagradable, repugnante. ¿O es que un muerto huele bonito? No, ¿verdad? Es algo eh, totalmente terrible. Cuando un cuerpo está putrefacto, es algo que nos causa repugnancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser el diseño de Dios, pero que fue corrompido por el pecado? Y entonces, al morir el cuerpo, hermanos, viene la basura. No sé si alguien sacó las bolsas. ¿Ya? Ok. Gracias, hermanos. Vida que tenemos diáconos. Gloria al Señor por la vida de los diáconos. Entonces, hermanos, al morir el cuerpo, el alma queda desnuda. El alma queda sin su vehículo que la conduce y tiene que volver a Dios que la dio. En tercer lugar, la muerte física es una señal y un sacramento de la futura muerte eterna de la raza de Adán. Nos recuerda que todos moriremos, a menos que el Señor venga y nos transforme, ¿verdad? Pero todos los que en Adán pecamos, vamos a morir, porque ese es la consecuencia de nuestro pecado. Y en cuarto lugar, el aguijón de la muerte ha sido quitado para quienes estamos unidos a Cristo. Para el cristiano, el aguijón de la muerte ha desaparecido. La muerte no lo puede privar de su posesión más preciosa, que es el Señor Jesucristo. Aunque nosotros lleguemos a morir, hermanos, nada nos va a separar del amor de Cristo. Dice Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Aunque nosotros muramos, nosotros vamos a estar de Cristo, si es que estamos unidos a Él. El cristiano puede y debe afrontar la muerte con valor y una esperanza que testifiquen acerca de la verdad del Evangelio. Hermanos, si nosotros estamos unidos a Cristo, si nosotros amamos a Cristo, la muerte no es sino el paso que nos lleva a Cristo. Entonces, cuando venga el momento de nuestra muerte, yo sé, es fácil decirlo porque ninguno de nosotros está en riesgo de muerte ahorita. Me dice mi papá, lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Es el único requisito, ¿verdad? Pero cuando llegue ese momento, no tenemos por qué temer. Hay gente que dice, ay, no, y que tengo que cuidarme, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Claro, tenemos que cuidarnos, pero no por miedo a morirnos. Cuando el Señor decida llamarnos, tenemos que estar listos a ir con Él anuentemente. Si el Señor nos llama, qué gloria más grande será para nosotros como cristianos estar con nuestro Salvador. Si alguien teme morir es porque ama más las cosas de este mundo que las cosas de la eternidad. Así que tenemos que tener una perspectiva bíblica acerca de la muerte. Amén. Excelente comercial ahí a la escuela bíblica. Gloria al Señor. Los no creyentes deben recordar que la muerte no es un deporte de espectáculo, es algo serio. Puesto que es verdad, el no creyente necesita respuestas reales y objetivas acerca de la muerte. Si esto es cierto, si esto es verdad, el no creyente necesita estar preocupado. ¿Qué va a pasar con su alma cuando él muera? Pero ¿a dónde obtiene las respuestas a sus preguntas más cruciales y existenciales? Muchas veces el no creyente recurre al naturalismo, a lo que nos enseñan en las escuelas, el naturalismo y el materialismo, que la muerte es un proceso natural, que todas las especies experimentan la muerte y es parte del ciclo de la vida. Ah, amén, está bien. Pero ¿y entonces por qué le tienen miedo a morir? ¿Por qué se aferran tanto a la vida? Si es algo natural, si es algo que a todos les pasa y a todos les va a llegar.
¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Ah? ¿Por qué le temen tanto a la muerte? Si es un proceso natural. Si la muerte es simplemente parte del orden natural, ¿por qué nos parece tan antinatural y tan horrible? ¿Por qué nadie quiere morirse? ¿Por qué todos nos aferramos a la vida? Porque efectivamente es antinatural. El hombre no fue creado para morirse, sino para vivir eternamente con Dios. Por eso se aferra tanto a la vida. Siendo así, solo la Biblia puede dar una respuesta efectiva a las preguntas más cruciales acerca de la muerte. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? ¿Cuáles son las respuestas que nos da la Biblia acerca de la muerte? Si la muerte es antinatural, si es la consecuencia penal de la maldad y la señal de la condenación, entonces todo comienza a tener sentido para nosotros. No estaba supuesto a morir, no fui diseñado para morir. Entonces, ¿cuál es mi diseño? Glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que pueda experimentar esa meta y ese diseño con el que yo fui creado? Arrepentimiento y fe. Tenemos que venir a Cristo. Tenemos que creer en Cristo para que Cristo nos dé la vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, esta parte antinatural de la muerte comienza a tener sentido para nosotros. La muerte es simplemente parte del orden natural, entonces nada tiene sentido. ¿Para qué hacer al hombre? ¿Para qué hacer toda una creación si todos iban a morir? ¿Para qué existir? Pero no era ese el plan de Dios. Lo que pasa es que nosotros desobedecimos. Entonces tenemos que volver a reconciliarnos con Dios para poder experimentar lo que fuimos creados para experimentar. La enseñanza del cristianismo proporciona la única base intelectual satisfactoria para poder entender la muerte. Lejos de Dios y fuera de Cristo, solo queda una terrible, una horrenda expectación de juicio, dice Hebreos. ¿Por qué? Porque solamente a la luz de Cristo y de su palabra tiene sentido nuestra vida, tiene sentido el por qué fuimos creados y tiene sentido el por qué nos morimos. Si el cristianismo es verdad, entonces el no creyente necesita dejar de abrigar sus falsas dudas y ocuparse seriamente de Cristo. Así que esa es, mis hermanos, la doctrina bíblica acerca de la muerte. Ahora miremos la distinción entre los justos y los malvados. Dice el numeral 2 del párrafo 1. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Entonces, vimos primeramente la distinción entre el cuerpo y el alma. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se muere, se pudre, va a la tumba. ¿Qué pasa con el alma? Regresa al Señor, es espiritual, ¿verdad? Entonces, ahora vemos qué pasa con el justo y qué pasa con el malvado. ¿Qué pasa con el justo? Dice la confesión. El justo. ¿Qué pasa con el justo? Va al paraíso, correcto. Sí, correcto. ¿Y qué pasa con el malvado? Va al infierno a ser atormentado. Miremos un poco más acerca de los detalles que nos muestra este numeral. Esta distinción se desarrolla mediante tres afirmaciones. Hay una afirmación acerca de la condición de los justos, otra acerca de la condición de los malvados, y una tercera es acerca de la ausencia de las alternativas. Entonces miremos la condición de los justos. Nos dice su entrada inmediata a esa condición. De entrada, aquí se desbarata totalmente el argumento del purgatorio. No, la persona, cuando un cristiano se muere, no va a un purgatorio a purgar sus penas.
No hay que hacer novenario de misa para sacarlo del purgatorio y que entre al paraíso. Es recibido inmediatamente en el paraíso. Así que esa es la entrada inmediata a esta condición. Cuando un cristiano se muere, inmediatamente está en el paraíso. Dice su perfecta santidad en esta condición. Su alma es hecha perfecta en santidad. Todos en algún punto, hermanos, nos vamos a morir con pecado. Somos incapaces de vencer totalmente el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado remanente continúa en nuestro corazón y en nuestra carne. Si en este momento se cae el techo de este edificio y nos aplasta a todos y nos morimos en pecado. Hay cosas que no hemos confesado. Hay malos pensamientos en nuestro corazón. Hay malos sentimientos en nuestro corazón. Hay cosas que hicimos durante el día por las que no hemos pedido perdón. ¿Y qué? Nos vamos al infierno porque no pedimos perdón por esas cosas. Todos morimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero si estamos justificados en Cristo, nuestra alma es hecha perfecta para que pueda entrar al paraíso mientras aguardamos la venida del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que saber que esa entrada al cielo no es por nada que nosotros hagamos. ¿Sí? No es que yo me tengo que ganar la entrada al cielo haciendo buenas obras. No, no es por nada de lo que usted puede hacer. Eso es salvación por obras. No es eso lo que enseña la Biblia. Nosotros somos salvos y entramos al cielo únicamente porque estamos en el Señor Jesucristo. Únicamente porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice Romanos que el que nos eligió, nos justificó y Él nos va a llevar a la gloria. Él nos va a glorificar. ¿Sí? Entonces, si nosotros disfrutamos del cielo, es por el Señor Jesucristo únicamente. Nos habla también de sus deleitosas circunstancias en esa condición. ¿Qué es lo más hermoso que nosotros vamos a experimentar en el cielo? Dice que es un paraíso. En un paraíso no hay sufrimiento. Apocalipsis nos dice que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas ya pasaron. Allá las cosas son totalmente diferentes. Y el bendito compañero en esa condición. ¿Quién va a estar con nosotros ahí? Cristo. Vamos a estar con Cristo. Su glorioso privilegio en esta condición, ¿cuál es? Contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Vamos a ser capaces de tener lo que los reformadores llamaron la visión beata, ¿cómo es? La visión de beatificación, la visión de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Y vemos su incompleta bienaventuranza en esta condición. Aunque estamos en el paraíso, disfrutamos con Cristo, estamos sin dolor, sin sufrimiento, sin ningún tipo de situación difícil, no es nuestra condición final. Todavía falta que Cristo venga y que juzgue a los buenos y malos. Esperamos la plena redención de nuestro cuerpo. Porque cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a resucitar y nuestras almas, juntamente con nuestros cuerpos, vamos a ser hechos uno solo y vamos a disfrutar de Él eternamente. Ahora sí, nuevamente, en alma y en un cuerpo glorificado, totalmente sin pecado. Así que este estado es incompleto. Esperamos ese día final. ¿Algunos textos de prueba acerca de esto? Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy, este día, vas a estar en el paraíso. Entonces, este verso apoya el hecho de que no hay un lugar intermedio y no tiene que esperar 9 días una persona para entrar en el paraíso. Inmediatamente, hoy vas a estar en el paraíso. También desbarata el argumento de los testigos de Jehová de que hasta que el Señor venga y establezca el paraíso en la tierra, entonces los que han muerto van a poder disfrutar de ese paraíso juntamente con nosotros. Y ellos se amparan en esa teoría
haciendo un pequeño cambio en esta afirmación. Cuando dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de la Escritura, de los Testigos de Jehová, dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Una simple coma es suficiente para cambiar todo el sentido de una palabra. Ellos dicen, estarás conmigo en el paraíso cuando el Señor venga. Pero la Biblia dice, hay de aquel que cambie una tilde o una jota, ¿verdad? Todas las plagas de este libro sean sobre él. Y eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Sí. Hebreos 12, del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces ahí es donde nos dice que nuestras almas son hechas perfectas para estar con el Señor en la eternidad. ¿Verdad? No es por nada que nosotros hagamos, no es por nuestros méritos, es por la obra del Señor en nuestra vida. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Namibia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas... Sé que tenía más ese versículo, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el Apocalipsis todos estos santos que están allá en el cielo, están con el Señor, esperando, ¿verdad? Un tiempo hasta que se dé la plenitud de las cosas. Así que este es un tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección. Ahí están esas almas con el Señor, esperando, dice ahí, que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que esa es la condición de los justos. ¿Qué pasa con los justos? ¿Qué pasa con los justos cuando mueren? Inmediatamente, ¿verdad? Sin tocar tablita. Correcto. Entonces, cuando los justos mueren, cuando los que están, y de hecho no es justo porque son buenos o porque son legal o porque son, ¿cómo se llama? Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? No son la máxima expresión de la justicia, sino que son justos porque son justificados en Cristo, son hechos justos por Cristo. Ahora, perdón, exactamente. Ahora la condición de los malvados. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Los malvados no van al cielo. Si alguien no buscó del Señor, no creyó en el Señor en vida, cuando esa persona muere, no se va al cielo. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, y escúchenme bien acá, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tratamos el hecho de la muerte de nuestros familiares y de nuestras amistades. Y saber que solo porque es el tío del pastor o el hermano del diácono o el hermano de una hermana de la iglesia, eso no significa que muere en Cristo, a menos que esa persona haya efectivamente hecho una confesión pública de fe en el Señor Jesucristo y haya evidenciado con su vida un cambio. No podemos decirle a todo el mundo, ya está con Cristo y ahora está en un lugar mejor. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor la recibe. Que de Dios goce,
¿verdad? Y sí, tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero si una persona no murió en Cristo, la Biblia no nos enseña que se va al cielo. Claro, y tenemos que ser sabios en ese sentido, ¿verdad? Si alguien no profesó a Cristo estando vivo, no va a ir usted al funeral a decirle, ay, qué lástima, ahora está en el infierno, ¿verdad? Porque no fue salvo. No, sea sabio y sea prudente, ¿verdad? Sí, no sea con mucho cariño, no sea animal, ¿verdad? Tenemos que aprender a decir las cosas y a tratar bien a las personas. Y una de las cuestiones que nosotros debemos decir, en lugar de estarle diciendo a todo el mundo que Dios goce, Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz, es que Dios traiga consuelo a la familia. Enfocarnos en los que están acá ya. Que su muerte sirva para llevarnos a Cristo, para reflexionar acerca de nuestra condición. En lugar de estarle diciendo a todo el mundo, ay, que Dios goce, y era gran asesino, sicario, violador y todo lo demás. No, cuando un malvado muere, correcto, enfocarnos en presentar el Evangelio. Ahora nosotros los que vivimos, ¿qué vamos a hacer? Este es un buen momento para reflexionar cuánto necesitamos a Cristo. Que Dios consuele nuestros corazones, que el Espíritu Santo llene de paz nuestros corazones, pero no andemos diciendo de que está en un lugar mejor, Dios la tenga en su gloria y todo lo demás. Si no sabemos que es un cristiano, pero si realmente, porque a veces cuando algún hermano me dice, fíjese pastor, que se murió mi tía, o se murió mi abuelo, o se murió algún familiar, y yo le pregunto, ¿estaba en Cristo? Y dice, sí, estaba en Cristo. Ah, gloria al Señor. ¿Verdad? O sea, y sí, está en un lugar mejor. Dios la tenga en su seno y que le dé, pues, consuelo a la familia. Pero si me dicen, no, pastor, no murió en la fe. Dios traiga paz y consuelo a nuestros corazones, sabiendo que lo que sucede es en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios se glorifica aún en estas cosas tan difíciles. Pero esa es la actitud bíblica correcta. No decir solo por quedar bien o solo por dar falsas esperanzas que Dios ya tiene a esa persona en gloria. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, hermano. Y cuando nosotros entendemos esto, esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de la vida y de la muerte y de cómo nos relacionamos con los justos y con los malvados. Entonces los malvados son arrojados al infierno y permanecen atormentados, envueltos en densas tinieblas, reservadas para el juicio del día final. La confesión nos dice tres cosas acerca de la condición de los malvados. Su ubicación, el infierno. Sus circunstancias, tormento y tinieblas, no van a ser barbacoa. No van a pasarla bien con el diablo en bermudas y con bebidas refrescantes. No, ese es un lugar de tormento y de tinieblas. Su expectativa, el juicio del gran día. Son atormentados día y noche con dolor, con sufrimiento y con tinieblas, pero ese tampoco no es el estado final del alma de los malvados. El estado final es esa horrenda expectativa de juicio cuando el Señor venga para castigarlos eternamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lucas 16, del 22 al 26. ¿Quiere leer, Alejandro? Aconteció que murió el mendigo, mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? De los
lugares de destino y solo hay dos lugares. No es que aquí habla el seno de Abraham es uno, el Hades es otro, y el infierno y el tártaro y todo lo demás es otra cosa. O sea, solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y el cielo acá se le refiere, como en la cultura hebrea se le conocía como el seno de Abraham, el lugar donde está el padre Abraham, ahí seremos todos, porque Abraham era peregrino y extranjero en esta tierra, y en ese lugar al que él iba, ahí estaremos también todos los hijos de Abraham. Entonces, ese lugar que es el cielo, se le conocía en el Antiguo Testamento como el seno de Abraham. Y entonces está en contraste el Hades, que era un lugar de tormento. Pero ahí Hades era la palabra griega para referirse al Seol. Seol es la palabra hebrea, ¿verdad? Y todas se refieren a lo mismo. No es que el Hades es uno y el Seol es otro. Las dos se refieren al lugar de sufrimiento y tormento donde van los malvados. El rico, que fue un hombre que vivió impíamente, es llevado al lugar de tormento donde es atormentado, donde está pasando dolor y sufrimiento. Y no es que ahí tiene hambre y tiene sed. El alma es espíritu, no es cuerpo. No siente hambre y no siente sed. El Señor está hablando aquí en parábolas y utiliza esos sentimientos humanos para que nosotros podamos comprender o tener un pequeño vislumbre de lo que sería el sufrimiento de un alma en el infierno. Es como cuando tenemos sed y no podemos encontrar agua y hacemos cualquier cosa por obtener esa agua, hasta mojar la punta del dedo para siquiera saborear una gota. El Señor está hablando en sentido figurado. No es que el alma tiene hambre y tiene sed y está deseando una Whopper ahí en ese lugar de tormento. El Señor está hablando en parábola y utiliza cosas de la tierra, cosas de la vida con las que nosotros podemos relacionarnos para explicar realidades eternas y realidades celestiales. Entonces, no es que estas cosas son literales, ¿verdad? Pero vemos aquí claramente los dos lugares, el lugar de recompensa, el lugar de descanso, el lugar de consuelo y el lugar de tormento. Entonces, explicado por el Señor Jesucristo. Dice luego el verso 26, además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Eso quiere decir, hermanos, de que cualquier cosa para remediar o para establecer nuestro futuro espiritual tiene que hacerse acá, tiene que hacerse en vida. Una vez que una persona muere, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O fue justo en esta vida, poniendo su confianza en Cristo, o fue malvado, apartándose de Cristo, dándole la espalda a Cristo. Una vez que muere, ya no hay nada que pueda hacer. Y los que están acá no pueden hacer nada para remediar su situación. Así que olvídese de novenarios de misa, olvídese de cualquier cosa, de pagar una penitencia para que pueda pasar al infierno. No, no hay vuelta atrás. Hay una gran cima. Los que están en el infierno no pueden ir al paraíso y los que están en el paraíso no pueden ir al infierno. Así que tenemos que ser conscientes de esto. Como les digo, este conocimiento tiene que afectar nuestra vida ahora. Tiene que afectar la manera en cómo nosotros vemos y concebimos todas estas cosas. Hechos 1, 25. ¿Alguien? Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. Aquí está hablando de Judas, ¿verdad? Obviamente un impío que logró colarse entre los apóstoles del Señor. ¿A qué lugar se está refiriendo? Al infierno, correcto. Después de haber caído en esa condenación, en esa transgresión,
Él regresa al infierno. Ese era su propio lugar. Mateo 13, del 49 al 50. Carla. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, esta palabra horno de fuego también es un adjetivo utilizado para describir el infierno, el lugar de tormento y de sufrimiento. ¿Cuándo será eso? Está hablando de la venida final del Señor Jesucristo cuando condene completamente a los malvados. ¿Cuál es el fin de los malvados? El horno de fuego. Segunda de Pedro 2, del 9 al 10. Diácono. Segunda de Pedro 2, 9, 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ese verso me gustó mucho, hermanos. Leámoslo una vez más. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, aquí dice quiénes son los injustos. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Esos son los malvados. Esos son los que van a participar del lago de fuego. Esos son los que van a participar del infierno. Los que andan persiguiendo los deseos de la carne en su propia concupiscencia, en su propia inmundicia y desprecian de esa manera el señorío del Señor. Uy, ¿qué pasó? Esa era la última. Bien, mis hermanos, en nuestra próxima clase vamos a dedicar todo este tiempo para estudiar acerca de los lugares intermedios. Vamos entonces a contestar ahora las preguntas que teníamos ahí. En primer lugar, salud, hermano. En primer lugar, ¿qué pasa con aquellas personas que son cremadas? Obviamente, el cuerpo, pues de una u otra manera, se va a descomponer. La cremación es un proceso de aceleración de ese evento, ¿verdad? No podemos ser dogmáticos y decir solamente los que son sepultados son los que van a resucitar, porque ¿qué pasa con la gente que muere quemada o calcinada en un edificio o en una casa? No podemos decir que ellos no van a estar resucitados porque murieron en circunstancias que fueron ajenas a su propia voluntad. El Señor es poderoso para levantar aún de en medio de una muerte de ese estilo, un cuerpo para resucitarlo. Hay ocasiones en que un cuerpo queda tan desfigurado, ¿verdad? O tan maltratado y tan en mal estado, que pues los familiares prefieren calcinarlo para tenerlo en una urna y mostrarle el respeto de los familiares, ¿verdad? La tradición cristiana, y de acuerdo a la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, es que el Señor resucite nuestro cuerpo. Si a nosotros nos toca elegir cómo queremos morir, deberíamos elegir morir como todos los cristianos, aguardando la resurrección de nuestros cuerpos. Pero si nos toca incinerar, no pasa nada. El Señor puede levantar nuestro cuerpo aún de las cenizas, aún del mar. Porque al final, morir incinerado significa que volvemos a ser polvo de donde venimos, ¿verdad? El Señor puede resucitar nuestro cuerpo aún de esas cenizas, como también puede resucitar a las personas que murieron en el mar, que cayeron en el mar o que murieron en diferentes circunstancias,
Pero si a nosotros nos toca escoger, deberíamos escoger un entierro cristiano, ¿verdad? Que honre y que aguarde esa bendita y preciosa promesa de que nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Enterrarnos en el cuerpo, ahí en la tierra, es honrar esa esperanza, es honrar esa promesa, ¿verdad? Y como cristianos deberíamos escoger eso sobre la cremación. Aunque de nuevo, no hay ningún problema con que una persona sea cremada. Pero, ¿ah? Es correcto. No tendríamos que excluir, por ejemplo, a los mártires, pues que a pesar de que sabían de que podían morir y que Roma los perseguía por predicar el evangelio, decidieron morir y algunos en colosos o algunos otros llenos de aceite, amarrados en una cruz y al final quemados. Me llamaba la atención antes de que decía Henry, y apoyo esa parte, que muchos cristianos sabían que iban a ser tal vez destrozados por los leones en el Coliseo Romano, y aún así mantuvieron eso. O sea, fueron digeridos por los leones. ¿Qué va a hacer Dios? Él sabe cómo lo va a hacer. Entonces creo que ahí solo es mantener la esperanza de que Él hará su trabajo al final. Claro. Esa descripción de los leones, ¿verdad? No le caía un león, ¿verdad? Le caían varios leones, y cada quien agarraba su pedazo. Claro. Claro, y eran triturados los huesos, ¿verdad? Y la carne por los leones. Entonces, independientemente del tipo de muerte, todos los cristianos van a resucitar, ¿verdad? Y creo que en cuanto a la cuestión de la cremación o el entierro, la libertad cristiana nos permite elegir, ¿verdad? La manera en la que nosotros queremos ser enterrados sin que tengamos ninguna condenación. Claro, creo que opinión personal, ¿verdad? Creo que hay algo eh, de paz y consuelo en poder poner a una persona en el suelo, enterrarla, ¿verdad? Y hacer todo ese ritual y de nuevo honrando la promesa y la esperanza futura de resurrección de todos los creyentes. La otra pregunta, ¿cuál era? Los que se suicidan. Los que se suicidan. Esa es una buena pregunta, hermana. La Biblia no enseña de que el suicidio es el pecado imperdonable, ¿verdad? El pecado imperdonable es la apostasía contra el Espíritu Santo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo, no es que a mí se me vino un pensamiento negativo o contrario acerca de Dios a lo que dice la Escritura. Muchos jóvenes batallan con eso, ¿verdad? Diciendo, no, pastor, tuve malos pensamientos acerca de Dios. ¿Será que Dios me perdona? Eso no es a lo que está refiriéndose la Biblia. Esa es una condición de total apostasía, ¿verdad? De lejanía con Dios, provocada por la dureza y por el pecado de una persona. Todos nosotros en algún momento llegamos a tener malos pensamientos de una índole o de otra que deshonran a Dios. Entonces, no vamos a ser juzgados por esos pensamientos. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros pensamientos y sujetarlos, subordinarlos a la obediencia de Cristo. Entonces, ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es una flagrante apostasía a causa de la dureza del pecado y la lejanía de una persona de Dios. No es el suicidio. La iglesia, claro que sí, a eso voy. Pero lo que me refiero es que no es el pecado imperdonable. La Biblia menciona como pecado imperdonable únicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Iglesia Católica ha enseñado que el suicidio es un pecado imperdonable. Sin embargo, sabemos
que Dios murió, el Señor Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Entonces, una persona que comete suicidio es probable, no estoy diciendo que sea así en todos los casos, es probable que en sus últimos momentos de agonía pueda experimentar arrepentimiento y pueda manifestar arrepentimiento y pedirle perdón a Dios, y Dios lo va a perdonar, aunque se haya suicidado, ¿verdad? Es posible que eso pueda pasar. Muchas veces las personas que pasan por eso, que cometen suicidio, están atravesando por terribles situaciones de depresión, por terribles situaciones mentales, ¿verdad? Que los llevan involuntariamente a quitarse su vida. De nuevo, en su último aliento de vida, ellos pueden pedir perdón por ese pecado y Dios los puede perdonar. Si ellos piden perdón y el Señor los perdona, ellos van al cielo. Pero quién va al cielo y quién va al infierno, ya no nos corresponde a nosotros decir. La salvación es del Señor. El Señor es el que va a decir en el día final, ¿te acordás aquel que se suicidó? Fue salvo. Pero ¿y por qué, Señor, si se suicidó? Así es la misericordia de Dios. Si él es un homicida que transgrede el mandamiento de quitar la vida voluntariamente con premeditación, alevosía y ventaja, va al infierno. Él va al infierno, ¿verdad? Porque está transgrediendo la ley de Dios. Igual, si un suicida no se arrepiente, va al infierno. Va al infierno. Pero si se arrepiente de corazón, el Señor lo puede salvar. Ahora, si se salvó o no se salvó, no lo sabemos. No recuerdo el nombre del pastor, pero si usted recuerda el caso, 2 niñas, su esposa, pastor activo, y de la nada el suceso, ¿verdad? El suicidio. Pero sí llega a un punto que es bien de reservarse el juzgar si se suicidó porque no era creyente, está condenado, ya está en el infierno, o si realmente alcanzó salvación, porque no sabemos nosotros, como seres humanos todavía caídos, no completamente regenerados, si al final en ese momento de agonía imploró perdón y el Señor intervino para salvación. Ahí sí es de desconocerlo completamente. Y no podemos hacer la afirmación como hacen los católicos, ¿verdad? Que solamente por suicidarse ya inmediatamente ya están descalificados de toda participación de la gloria de Dios. O sea, la salvación es del Señor. Si ese hombre se arrepintió a última hora, el Señor lo puede perdonar. Así como el ladrón en la cruz, ¿verdad? En el minuto 90 reconoció al Señor y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque no se promueve el suicidio en ningún sentido. De hecho, cuando surgió esta pregunta en una de las conferencias, creo que de Fuego Extraño, o el pastor John MacArthur, causó revuelo que él mencionara eso. Que muchos dijeron, está promoviendo el suicidio y que está diciendo que se pueden salvar. En la Biblia encontramos, bueno, solo el caso de Judas. Ese fue excluido. La escritura dice que era hijo de perdición. Y eso. Muchos de los creyentes como David, no recuerdo el caso de otro, pero que experimentaron esos estados de depresión, ¿verdad? De tal grado de desear la muerte. Jonás, muchos de los profetas. Sin embargo, no vemos que ellos llegaron a esa etapa, que pudieron salir adelante. El Señor en su gracia los sostuvo y todo lo demás. Ahora, hay casos
como ya fuera de la Biblia, no encontramos esos casos, yo solo el caso de Judas, que ese ya estaba escrito. Pero hay casos específicos donde son aspectos más clínicos. Yo conocí el caso de un muchacho que estuvo en la iglesia con los jóvenes y él tenía problemas, estados de demencia por momentos, producto de que unas personas lo atacaron y lo golpearon con un tubo y quedó con secuelas. Tenía periodos de demencia que había que sus familiares tenían que llevarlo ahí al centro médico donde atienden esos casos. Y él, recuerdo que una noche fue llevado en esa situación que le volvía con el tiempo. Y fue llevado al hospital y aparentemente él no recibió atención inmediata en el hospital escuela, y él en una de esas salió corriendo del hospital, recorrió varias calles y se lanzó desde un puente. Y él cayó al vacío, fue levantado, llevado en una ambulancia, todavía tenía signos vitales. Entonces, como menciono, hay casos específicos donde puede llevar a alguien al extremo, pero es bien complejo el asunto porque no podemos determinar ni hacer como una doctrina de estos casos. Ahí solamente Dios sabe cómo trata cada asunto, pero no promovemos ese tipo de cosas. Sí, excelente, mi hermano. Muchas gracias por esa aclaración, ¿verdad? El hecho de que Dios pueda perdonar un suicidio no significa que nosotros endosamos o avalamos ese tipo de situación, ¿verdad? Lo condenamos activamente. Es un pecado terrible, igual en gravedad que un homicidio, ¿verdad? Es un atentado contra uno mismo. Esa es otra cosa que iba a decir, gracias por recordarme, porque también está otro extremo, que es el de idealizar el martirio, ¿verdad? Pues vamos a morir por Cristo, vamos a ir a las últimas consecuencias, ¿verdad? Y si es necesario poner nuestra vida, la vamos a poner. Eclesiastés dice, insensato, ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad de escoger entre morir y vivir, tenemos que escoger vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar esta vida, este don de la vida que el Señor nos ha dado. No menospreciarlo, ¿verdad? Por muy romántico que suene la idea del martirio y de ser martirizado por causa de Cristo, debemos escoger la vida. Los mártires que murieron no murieron por elección propia, ¿verdad? Murieron porque estaban condenados y afrontaron la muerte como buenos cristianos, sabiendo que por muy dolorosa que fuera, al final de ese evento estaba su galardón con Cristo y ese mismo día iban a participar del paraíso. Pero no porque ellos escogieron morir. Entonces tenemos que guardarnos también de ese extremo. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. También recuerdo, no sé, es un predicador, tal vez, ¿se acuerdan? Él estaba muy enfermo y la congregación empezó a decir, ¿verdad? Pastor, vamos a orar para que, ¿verdad?, se sane, no sé, no. Y empezó él a decir, no, ¿por qué van a orar? No oren, yo me voy a ir con el Señor, o sea, con aquella tranquilidad de que tranquilo, ¿verdad? Yo descanso en el Señor. Y yo solo pensaba, qué bonito es poder experimentar esa paz, porque a todos nos aterroriza la muerte, ¿verdad? Que le digan, uno no quiere porque se aferra a la vida, pero llegar a esa tranquilidad y paz del Señor de decir, no, tranquilo, o sea, si me toca morir, me voy con el Señor, y le da también paz a sus familiares. Martin Lloyd Jones. Amén. Sí. No, sí, se tiene una percepción errada acerca de la muerte, ¿verdad? Hay una percepción temerosa
Y nosotros leemos a Pablo, ¿verdad? Y dice, yo ya estoy listo para ser entregado. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Ojalá que el Señor me llevara, pero por causa de ustedes tengo que quedarme todavía un tiempo más. Cualquiera que lo escuchara, ay, no diga eso, ¿verdad? Deje de llamar a la muerte, le dicen, ¿verdad? Pero realmente es porque no le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? No la buscamos, pero si llega, estamos listos para estar con nuestro Señor. Una frase que a mí me encanta muchísimo y la digo con frecuencia es la frase de Matthew Henry. La muerte es sino un oscuro pasaje que lleva al palacio del gran rey. Así tenemos que verlo. Es un oscuro pasadizo que nos lleva al palacio del rey. La muerte fue conquistada por el Señor Jesucristo. La muerte es un siervo de Dios. Y es el siervo del Señor que en el último día de nuestra vida, con el último aliento, nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a la presencia de Dios. Amén. ¿Qué dice? Amén. Ok. Sí, en los no nacidos lo vimos algunos capítulos atrás. ¿Qué pasa con aquellas personas, verdad? Con aquellos niños que no nacieron? ¿Se van al cielo o se van al infierno? ¿O qué pasa para su defecto con las personas que tienen impedimentos mentales, que nacen siendo vegetales y que no pueden hacer una profesión pública de fe? ¿Qué pasa con ellos? Si son elegidos, se van al cielo, ¿verdad? El Señor ya eligió a aquellos que Él salvaría, y si estos niños son elegidos, el Señor los va a llevar al cielo con Él. De nuevo, la salvación es del Señor y Él salva a los que quiere, ¿verdad? Y si Él dice también, hermano, porque esa es el otro lado del péndulo, ¿verdad? Este niño no es elegido y se va al infierno, pues el Señor se glorifica también en eso. ¿Por qué? Porque el Señor está ejecutando su justo juicio, dando al justo su recompensa y al malvado su castigo. Y Él hace lo que Él quiere. Así que esa es la respuesta acerca de eso, hermanos. Sí, amén. Son misterios del Señor, que no somos nosotros llamados a escudriñar si alguien es elegido o no, ¿verdad? El Señor es el que sabe esas cosas. Otra vez la cremación. Si, por ejemplo, a mí me creman y yo digo, mis cenizas que la boten al mar, porque a mí me gusta el mar. Y él dice que lo tiren a no sé dónde. Entonces, no, le doy muy feo, mejor al mar. Entonces, a Lulúa, no, le digo, no, ahí no, al mar. Entonces, ¿qué sucede? Sí, hermano, lo mismo, ¿verdad? De donde esté el Señor nos puede hacer resucitar, ¿verdad? Recuérdese que hay muchas personas que sí, que han desaparecido en el mar. Y dice la Biblia, en el final de los tiempos, el mar devolverá a sus muertos, ¿verdad? Entonces, de donde quiera que estemos, el Señor nos puede resucitar. Ya fueron a tirar sus cenizas a Marte en el cohete de SpaceX, ¿verdad? De allá lo van a traer, de allá lo va a resucitar el Señor. Pero De nuevo, esas cosas pasan por la libertad cristiana. Su libertad de conciencia, sabiendo que no está infringiendo un pecado que está manifiesto en la Biblia, que está especificado en la Biblia. En esas cosas tenemos libertad cristiana para hacer esas cosas. Yo, claro, Ujú. cuando yo le digo amor, le digo yo, dime, vaya, te voy a dar de comer. Y
el afecto y el amor que se lo demuestren ahorita, hermano. Ya después, con los restos, que hagan lo que quieran, hermano. En eso tiene libertad cristiana. Ujú. Saque, pero ya sabes la que me gusta, pero me la dan. Y tú también te Amén. Entonces, pero ya, ahorita quiero flores. ¿Sabes? Claro, Y claro. muerto para siempre. Amén. Nada, te jugaste. Sí, Por eso es que sí. No, tenga libertad cristiana, hermana, que pues no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? El Señor puede levantarnos aún de las condiciones más terribles. no, ya estoy preocupada. Pero he visto, perdón, No, adelante, hermano. de que en National Geographic que sale ahí, que a un tipo lo metieron. Así, que se calentó. Tremendo. Solamente un pequeño aporte, ¿verdad? Con respecto a lo que ha preguntado el hermano también, tiene sentido interesarse, ¿verdad? En esta transformación del cuerpo, porque al final fue Dios quien nos dio este templo para poder ser portadores de su espíritu. Pero en un correcto orden nos debería de interesar más en nuestro estado del alma antes que esa transformación corporal o corpórea, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablándole a los de Tesalónica, eh, pero la importancia de preocuparnos por nuestra alma. Ahí está nuestra corrupción, nuestra naturaleza caída va a desembocar ahí. Y el Señor Jesucristo lo recuerda también, ¿verdad? No se preocupen por el que puede destruir el cuerpo, sino que aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿verdad? Ahí es donde tiene que estar nuestro corazón, en la vida eterna. Sí, bueno, tengo dos preguntas. La primera es acerca de la eutanasia, que creo que también es un tema que surge con esta plática. Y la otra quizás la vaya a tocar en en el próximo discipulado, que es acerca de las personas que habían muerto y las resucitan, están muertas por un periodo de tiempo y después vuelven. ¿Qué pasa? No sé. Sí, la primera es la eutanasia, ¿verdad? Nuevamente, creo que no somos llamados nosotros a quitar la vida, ¿verdad? Y como cristianos no podemos promover ningún tipo de situación que lleve a eso, con el pretexto de estar bien o de sentirse mejor. Eh, Debemos orar al Señor que Él haga su voluntad y que a su tiempo, pues Él decida llevarse a una persona. Los cristianos no podemos estar a favor de la eutanasia, ¿verdad? En segundo lugar, acerca de las muertes y resurrecciones, pues son condiciones clínicas que se dan. Eh, Alguien se va a morir hasta que Dios diga que se vaya a morir, ¿verdad? Eh, Puede pasar que una persona tenga ese lapso, pero con certeza no es que su alma se fue y después regresó, ¿verdad? No creemos en eso de que estuve en el infierno o estuve en el cielo y vi que las cosas eran, todas esas son historias de turismo celestial o turismo infernal, ¿verdad? Eso no es así. Hasta que ya una persona se muere por completo y el Señor decide llevar a esa persona a esa separación entre el alma y el cuerpo total, es que ya el alma es recibida inmediatamente en el paraíso. Pero mientras,
es una condición clínica, ¿verdad? Los doctores sabrán mejor cómo aplicar esa transición, pero no es una muerte definitiva, entonces no puede estar una persona en el paraíso primero y después regresar, ¿verdad? Bien lo dijo el Señor Jesús, nadie que está allá puede volver, ni nadie que está acá puede ir para allá. Doctora. Eso pasaría entonces con las personas que están en coma, que no han muerto en su totalidad o otros tienen muerte cerebral, pero están en ese lapso, siguen vivos, entonces su cuerpo no ha sido separado del alma. Es ahí sí. ¿No? Y ahí también en todo esto, el caso que expone la hermana, ¿verdad? Como de que de repente los signos vitales se van y luego hubo un choque eléctrico ahí y lo revive. En todo esto juega la voluntad de Dios, ¿verdad? Creo que el estado se conoce como animación suspendida, algo así. Ajá. Los congelados en cámara criogénica. Bueno, hermanos, vamos a terminar por hoy y vamos a orar al Señor. Hermano Noé, si puede orar, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por este comienzo de la doctrina acerca de la muerte, la resurrección del cuerpo, Padre. Es la maravillosa esperanza para los que creemos en ti, Señor. Aquellos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero y que hemos sido justificados. Que la muerte ya no tiene más poder sobre estos que tú has escogido, Señor, porque tú resucitaste victorioso. Y ahora, pues, como mirábamos en la clase, Señor, aguardamos tu venida y lo hacemos de la manera que la Escritura nos manda a progresar en nuestra vida espiritual, Señor. Anhelar estar en el gozo de tu presencia de igual manera, ya sea que estemos presentes en el cuerpo o ausentes de él un día, Señor, sabemos que estaremos juntamente contigo. Pero también, Señor, por aquellos que están separados de ti y que les espera un tormento eterno, que nos anime a predicarles el evangelio y a anunciarles, Señor, acerca de estas cosas, de la eternidad, de que sus almas, Señor, están en un gran peligro, que solamente hay una oportunidad mientras está vivo, Señor. Rogamos por ello, porque hay familias dentro de nosotros que son incrédulos. Rogamos para que la misericordia y la gracia tuya les abra el entendimiento, les quites el velo espiritual que hay en sus corazones y sus mentes, para que el evangelio, Señor, sea penetrado en sus mentes y sus corazones. Que la gracia tuya les pueda llevar al arrepentimiento según tu beneplácita voluntad, Señor, para con cada uno. Te damos gracias, Señor, porque ha sido de bendición este tiempo. Gracias por el pastor, por su dedicación, su labor de estudio y de traer estos temas tan importantes en la vida de la iglesia, Señor. Podamos llegar con bien a nuestras casas, te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.